Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le invito a acompañarme en el análisis de los hechos más relevantes de la jornada en América Latina y el mundo. Porque es noticia a Perú, allí se agrava la crisis de este país suramericano tras vivir la jornada más sangrienta del mes de manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte. 17 muertos en un solo día provocó la represión a las protestas este lunes en Julianca, al sureste del país. El gobierno regional de Puno decretó 3 días de duelo regional, mientras diversos sectores sociales exigen la renuncia de la presidenta y la disolución del Congreso Nacional. Y es noticia a Venezuela, diversas repercusiones genera la orden de arresto a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional caducada en 2021. Según la Fiscalía, a las exparlamentarias y parlamentarios se le imputan delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Y es noticia también el mundo, la ONU alerta sobre la alta tasa de mortalidad infantil en el mundo ante las dramáticas estadísticas que dan cuenta de la muerte de un niño o un joven cada 4.4 segundos. Según informe revelado este martes, más de 5 millones de niños y niñas murieron antes de cumplir los 5 años durante 2021. El análisis de inmediato, ya comenzamos. Es noticia a Perú, donde se agrava la crisis política, social y de derechos humanos con masacres como la de Julianca al sur del país, donde la fuerza pública acabó con la vida de 17 manifestantes en un solo día, elevando a casi medio centenar la cifra de muertos por la represión del gobierno de Dina Boluarte contra las protestas iniciadas el último 7 de diciembre en esa nación suramericana. Al menos 17 manifestantes fueron asesinados este lunes en la ciudad sureña de Juliaca, región de Puno, durante las protestas desatadas tras la destitución hace un mes del expresidente Pedro Castillo y el nombramiento de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte. El primer ministro Alberto Otarola defendió la actuación de las fuerzas del orden y justificó los hechos argumentando que cerca de 2.000 personas pretendieron tomar las instalaciones del mencionado terminal aéreo y atacaron a los efectivos de la fuerza pública, choque que dejó 68 personas heridas. Las manifestaciones se concentran en el sur del país, en regiones como Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno, donde habita en su mayoría la población hablante del quechua, de origen humilde y dedicados a la agricultura. Son zonas con escasa presencia del Estado y sin inversiones en servicios públicos vitales. El departamento de Puno, limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia, cuenta con grandiosas reservas minerales que no son invertidas en salud ni educación. Y nos vamos hasta Lima, allí está nuestro corresponsal Ramiro Angulo. Buenas noches, Ramiro. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Sabemos que hay muchos sectores de luto en este minuto en Perú, hay vigilias, pero también el Congreso estaba reunido para tomar también determinaciones. Cuéntanos. ¡Terrorismo de Estado! ¡Nunca más!
En efecto, Rolando, muy buenas noches. Nos encontramos acá frente al Palacio de Justicia, en donde se viene realizando una vigilia en memoria de los fallecidos en todos estos días. El día de ayer, como se sabe, han muerto 17 personas producto de la represión policial y militar en la ciudad de Juliaca. Hay bastante rechazo respecto a las declaraciones ofrecidas el día de ayer por el premier Alberto Otárola, quien ha anunciado nuevas medidas para seguir reprimiendo y ha indicado que pondrá orden en el país. Nos encontramos con Marisabel Sedano, una abogada de derechos humanos, que nos va a dar su opinión. Marisabel, cuéntanos tu opinión. ¿Ya hay indicios de ejecuciones extrajudiciales respecto a la represión militar y policial que estamos viviendo acá en el país? Estamos viviendo una dictadura y terrorismo de Estado, cruel, racista, clasista, asesino. Lo que estamos viendo son detenciones arbitrarias, asesinatos. Y esto no puede seguir sucediendo. Dina Boluarte tiene que renunciar, la mesa directiva del Congreso tiene que renunciar. Rolando, nos encontramos también con Indira Wilca, una ex congresista. Indira, queremos saber tu opinión respecto a, por ejemplo, este voto de confianza que se está pidiendo actualmente en el Congreso de la República y las declaraciones que ha dado ayer Alberto Otárola en un mensaje a los peruanos. Bueno, el señor Otárola sinceramente está cumpliendo un rol totalmente indigno, ¿no? Él es el principal responsable de la parte operativa de la represión que estamos viviendo en nuestro país, que ya está contando más de 40 muertos en pocos días de gobierno, y con ese mismo cuajo acudió al Parlamento para pedir un voto favorable a los congresistas, ¿no? Y él, siendo responsable, es el primero en salir, en que debería salir del gabinete, pero se siente respaldado por la fuerza policial, por las Fuerzas Armadas, porque el único sostén que tiene realmente el régimen de la señora Boluarte es ese, la fuerza represiva. No tienen la capacidad ni la representatividad, no tienen legitimidad a estas alturas, y yo creo que sinceramente están jugando a que la gente muera. Sinceramente, las regiones del sur del país, sí, que son regiones excluidas históricamente, que son regiones donde ha habido siempre un racismo y una discriminación estructural por parte del Estado, y mientras, como él lo dijo ayer, en Lima no pase nada, pues ellos seguirán haciendo de las suyas, ¿no? ¿Qué expectativas hay de la delegación que vendría mañana de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mire, que cumplan con su trabajo. Nosotros tenemos experiencia en el Perú acudiendo a los organismos internacionales frente a la falta de justicia aquí en nuestro país, o sea que van a tener una labor importante que hacer de recoger la información que los medios de comunicación peruanos no están haciendo, que las instancias de justicia que no están actuando con celeridad. Por ejemplo, a estas alturas la Fiscalía ya debió haber abierto investigaciones por los crímenes que se han dado en diciembre, recién se está dando eso, y sin duda entonces el trabajo que hagan va a ser importante también para seguir la lucha acá en el Perú, porque lo que hay que hacer es recuperar la democracia. La democracia peruana está sufriendo un daño muy profundo en manos de gente como Dina Boluarte y su gabinete. Gracias. Bueno, Rolando, esta es la información que por lo pronto venimos recogiendo acá desde Lima. Vamos a seguir al tanto para continuar informando. Gracias, Ramiro. Estaremos al tanto de tus informaciones para decidir, para conocer qué decide el Congreso acerca de este voto de confianza que está pidiendo el gobierno de Dina Boluarte. Las gracias, estaremos pendientes, pero nos mantenemos en Perú porque para el análisis conversamos a esta hora con Mirta Vázquez. Ella es abogada de derechos humanos, es primera ministra y es presidenta del Congreso del Perú. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Queríamos preguntarle, Mirta, Arequipa, Aurimac, Ayacucho, Cusco, Puno, forman parte de ese sur rural empobrecido de Perú. ¿Por qué se concentra precisamente en esta zona este descontento, esta protesta social? Y como decía una entrevistada, mientras en Lima no pasa nada. Sí, efectivamente. Sucede que las provincias del sur del país, recuerden que son las provincias más empobrecidas de Perú, y creo que son las provincias también que le dieron el voto al expresidente Pedro Castillo, y en ese sentido creo que era un voto que en donde expresaban la esperanza por que gobierne alguien que
realmente esté en sintonía con las clases más populares. Hemos visto cómo el gobierno de Castillo ha caído. Lamentablemente, el expresidente cometió el grave error de intentar dar un golpe al Parlamento. También hay que decirlo, en medio de una situación en la que él no podía gobernar. Es un parlamento sumamente agresivo que nunca aceptó ni siquiera la presidencia de Castillo. Y claro, ahora derrocado el presidente Castillo, el sur tiene esa desazón de que se ha, digamos, se ha derrocado al presidente que ellos eligieron, que representaba y con el cual se sentían identificados, digamos, por un factor, digamos, de clase, de procedencia, ¿no? Pero lamentablemente lo que tenemos ahora es que el gobierno de Dina Boluarte, a pesar de que Dina Boluarte era vicepresidenta y estaba en la misma plancha presidencial del mismo partido que Pedro Castillo, pues Dina Boluarte ha decidido gobernar el país con la derecha más radical, con una derecha además muy clasista y racista, y la respuesta a las manifestaciones y al descontento que pudo tener fácilmente una salida política, porque la gente lo que quería básicamente es un adelanto de elecciones como correspondía, pero en lugar de responder políticamente, el gobierno de Boluarte lo que ha decidido es responder de manera militar, ¿no? Lo que ha hecho es declarar a todo el país en estado de emergencia, sacado a la policía y al ejército a las calles, y el resultado pues es que hasta ahora lo que hemos tenido son masacres, hay que decirlo con estas palabras. El día de ayer, solo en un día, hemos tenido 17 personas asesinadas por las fuerzas del orden, y esto no responde obviamente a simplemente un exceso de un policía o de un militar que en medio de la situación cometió un error. 17 muertos más los 28 muertos que teníamos de los días anteriores responde a una política, ¿no? A una política de mano dura, a una política de querer manejar el país desde la represión, y eso está siendo alentado por toda la derecha peruana. Hoy el primer ministro del país responsable de estas masacres se encuentra en el Congreso, además pidiendo el voto de confianza para que continúen en el gobierno y además con esta política, porque él se ha reafirmado en el uso de esta política que es violatoria de derechos humanos. Y pues lo más posible es que todas las fuerzas de derecha, estas fuerzas que además vienen del fujimorismo, sean las que le den ese voto de confianza y permitan que durante este tiempo gobierne pues no solamente Dina Boluarte, sino este grupo de derecha y de militares que van a querer imponer una política de mano dura contra la gente que se muestra disidente y que de alguna manera tiene demandas legítimas que incluyen que se vaya la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, ¿no? Y cuando algunas personas entrevistados, como los que veíamos anteriormente, también analistas, hablan de que esa violencia estructural de la que usted nos está comentando por parte del Estado peruano, responde también a una actitud de racismo, de desprecio por las personas que viven en el sur de Perú. Eso es muy claro. Lo que tenemos ahora, por ejemplo, es cómo el Estado está utilizando y desplegando las fuerzas del orden, militares y policías en todas las provincias que se encuentran en este momento levantadas, protestando, ejerciendo su derecho a la libre expresión. Y uno ve el comportamiento de esas fuerzas del orden en estos espacios que de ninguna manera sería el comportamiento, digamos, que tuvieran, por ejemplo, aquí en la capital. Recuerden ustedes que en el año
2020 tuvimos justamente también una protesta muy fuerte contra el régimen de quien asumió como presidente, el señor Merino, y mataron a 2 jóvenes aquí en Lima, y bueno, todo el país se levantó, todo Lima se levantó, pero hay una situación de racismo y clasismo muy estructural y presente en el país. Han matado ahora 45 personas en el interior, que son campesinos, que son indígenas, y pues no se siente, digamos, esa indignación que se sentiría años anteriores cuando había sucedido este tipo de agresiones acá en Lima. Yo creo que esto es un tema estructural. Las Fuerzas Armadas, cómo se comportan en las provincias, es muy sintomático. Hemos visto estos días policías o militares en estos lugares del país, como con total desprecio a los derechos humanos de la gente, agreden no solamente a personas comunes y corrientes que incluso no están participando en la protesta, sino menores de edad, disparan a matar. Eso es lo que han hecho, han disparado a matar a la gente, han vandalizado bienes, digamos, materiales, y eso creo que es muy sintomático porque expresa también la forma del comportamiento de estas fuerzas del orden al interior del país. Nos hace ver cómo en estos lugares hay una actitud de desprecio total, de desvalorar, digamos, la vida de los ciudadanos pobres, indígenas, campesinos que se encuentran en estos lugares. Ahí en esos lugares la vida simplemente no vale nada, ¿no? Ese racismo, ese clasismo del que usted habla, de algún modo favorece la impunidad con la que actúa el gobierno de Dina Boluarte cuando su primer ministro salía en una comparecencia ayer a elogiar, a justificar de alguna manera el modo en que se ha enfrentado la protesta, y la propia presidenta se preguntaba, decía que no sabía por qué en realidad protestaban estas personas. Efectivamente, yo creo que esto favorece muchísimo esta política que están empleando el gobierno. Creo que a la gente, sobre todo en la capital, no le extraña que maten a los campesinos o a los indígenas, justamente por ese factor clasista, racista, digamos, que subsiste muy en el fondo dentro del país, ¿no? Y además creo que esa tendencia por el autoritarismo también hay que evaluarla. La gente, mucha gente aquí en Lima, por ejemplo, justifica y dice que está bien que maten a las personas porque, claro, están dañando bienes públicos o privados, que por qué quisieron tomar un aeropuerto, por ejemplo, eso justifica que hayan disparado contra ellos. Se tacha a la gente que protesta al interior del país de gente ignorante, manipulada y remanentes terroristas además, ¿no? Esa suerte de estigmatización o de etiquetaje de las personas pobres cuando reclaman, y además el decir que no se les entiende por qué reclaman, es esa suerte de una mirada despreciativa a aquellos reclamos, esas expresiones disidentes que la gente tiene derecho a tener, y en el interior del país además tiene una lógica muy fuerte que está basada en esa discriminación histórica que han tenido de parte de los gobiernos, ¿no? Entonces acá simplemente se los toma como gente ignorante, como gente que no tiene en realidad la menor idea de por qué está protestando. Entonces todo eso justifica que atenten contra ellos y contra su vida, ¿no? Ahora bien, en esta circunstancia y desde la perspectiva de esas personas que están hoy protestando en el sur del Perú, el incremento de los fallecidos, ya 45, se habla alrededor de 45, casi medio centenar de personas en menos de un mes han sido asesinadas, han sido masacradas. Este incremento de la violencia, de la represión, de los métodos que se están empleando, veíamos a un médico que denunciaba la manera en que penetran esos proyectiles, no atraviesan el cuerpo de las personas, pero explotan, se diluyen
dentro del cuerpo. Esta violencia, esta represión de esta magnitud, ¿en qué medida puede radicalizar mucho más la protesta? Creo que la violencia genera más violencia. Eso es, creo, una conclusión muy clara. El Estado reclama de por qué los ciudadanos salen a protestar violentamente, pero fíjense quienes han generado justamente estas situaciones que atentan contra la vida, que atentan contra la integridad, ha sido las fuerzas del orden. La gente ha salido a protestar desde un inicio de manera como siempre se hace, digamos, dentro de un país, nada fuera de lo común. La gente sale, protesta, expresa su malestar. Es verdad que habían cierres de algunas vías de comunicación, pero son expresiones que en todo lugar se presentan. Sin embargo, cuando la policía empieza o el ejército empieza a disparar y mata a la gente, eso ha generado muchísima indignación. En el sur del país la gente ha llegado a un punto de indignación en la que salen a seguir luchando, protestando, y ellos mismos dicen que, bueno, ya no tienen nada más que perder. Les han matado a los hijos, les han matado a los familiares más cercanos, matan con un total desprecio, disparan contra un total desprecio que ellos sienten esa indignación que los impulsa a seguir protestando, y por supuesto eso genera que la situación se agudiza muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que quien ha generado toda esta situación de escalada de la violencia, pues es absoluta responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el punto de quiebre en esta situación ya tan agravada? Algunos hablan de barbarie, lo que está ocurriendo en Perú, cuando, por ejemplo, un analista nos decía aquí mismo en Es Noticia que con 4 muertos otros presidentes habían renunciado. Ahora ya va casi medio centenar y el gobierno de Dina Boluarte está pidiendo un voto de confianza en el Congreso. ¿Cuál sería la perspectiva de solución? Pues esto en realidad puede generar todavía que el conflicto escale aún más, ¿no? Creo que la gente está mirando con mucha indignación en el resto del país cómo es que tenemos un gobierno y un legislativo, un Congreso que se muestran totalmente inmunes al dolor de la gente, ¿no? Que son un Congreso y un Ejecutivo que en este momento son absolutamente ajenos, digamos, a esta situación de lo que han provocado las muertes. No se sienten responsables, además con mucho cinismo y digamos envalentonados salen, y además entre ambos poderes se están retroalimentando, y ahora lo más seguro es que le den el voto de confianza a este gabinete que ha sido el causante de todas estas muertes, y eso va a generar, creo, mayor indignación en la población, y puede surgir en otras partes del país nuevas protestas y nuevas situaciones, digamos, que nos pongan nuevamente al límite, y uno se pregunta qué va a pasar, porque lo que están reafirmando el gobierno de Boluarte es que van a seguir con esta política de disparar contra la gente, de usar las armas en lugar de dialogar o escuchar o dar alguna salida de tipo político. Entonces todavía la situación puede ponerse peor, y yo creo que también una posibilidad sería que esto decante y por fin la presidenta Dina Boluarte se dé cuenta y pueda renunciar, que eso sería lo más sensato en este momento. Eso sería la única acción digna que le queda a ella en estas circunstancias, renunciar, porque eso sí haría que las elecciones se adelanten de manera mucho más pronta para este mismo año, y que este Congreso nefasto que tenemos aquí también se vaya. Esa sería la salida más sensata, pero como hemos visto, parece que no están dispuestos, más bien se aferran tanto el Congreso como el Ejecutivo a quedarse en el gobierno, y eso puede ser muy peligroso para los ciudadanos, ¿no? Gracias, abogada, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches reiterada, momento de hacer una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia a Venezuela, donde la institucionalidad del país cierra filas para detener el daño patrimonial por encima de 30.000 millones de dólares causado por el robo de activos y recursos bloqueados, retenidos o congelados en el exterior. Ya regresamos. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Y es noticia a Venezuela tras la decisión de la Fiscalía de girar órdenes de arresto contra 5 exdiputados y exdiputadas que usurpan desde el exterior las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela con una supuesta junta que pretende administrar los recursos del Estado en el exterior. Tras esta decisión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio luz verde a una licencia para que esta Asamblea Nacional, caducada en 2021, sus comisiones y parlamentarios tengan potestad de regular activos estratégicos de la nación venezolana en el exterior, una práctica denunciada como saqueo del patrimonio nacional venezolano. Los anuncios del fiscal general persiguen la responsabilidad de los diputados electos en 2015, que usando artilugios fuera de la Constitución crearon la figura del gobierno interino. Recientemente ese mismo grupo de exdiputados defenestró a Juan Guaidó del cargo inventado de presidente encargado. Todo aquel parlamentario electo en el año 2015, su periodo venció en el año 2020. Entonces, expliquemos ustedes cómo en enero del año 2023, literalmente 2 años luego de haberse finalizado ese periodo parlamentario, unos sujetos al margen de la ley, en los primeros días del mes de enero, se autoproclamaron como que son la comisión parlamentaria con sus secretarios, subsecretarios, para supuestamente vigilar, administrar los activos de Venezuela en el exterior. Estos sectores de la oposición trataron de revestir de legalidad las acciones para extender su permanencia en los cargos de elección popular que se renuevan cada 5 años. La estrategia ha provocado graves perjuicios para el Estado venezolano.
Ahora, las causas penales vinculadas al gobierno ficticio, yo quiero destacarlas, son 22 investigaciones que nosotros hemos adelantado. Por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria y asociación, entre otros. A los que se suman otras 5 investigaciones relacionadas con irregularidades cometidas en la empresa Monómero, para un total de 27 causas contra esta banda de delincuencia organizada. Desde la Asamblea Nacional electa en 2021 acompañará las investigaciones de la Fiscalía. La estrategia desarrollada desde 2019 contó con el apoyo explícito de Estados Unidos, aunque no tiene asidero legal en la Constitución. En primer lugar, tomar el poder en Venezuela por la vía de la fuerza y por la vía extraconstitucional. Pero por otro lado, lo que de manera parcial sí han conseguido es robarse el dinero. Porque uno se pregunta, ¿cómo puede haber tal operación psicótica, alucinatoria, delirante, brutal, que no recibe ningún tipo de posibilidad de análisis lógico? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, porque necesitaban toda esa trama, necesitaban toda esa mentira para poder robarse el dinero. Estados Unidos ya no reconoce al exdiputado Guaidó, pero sí a ese grupo de exparlamentarios. Estados Unidos apoya a quienes defienden valientemente la democracia venezolana. Nuevos ataques contra la oposición, incluso contra miembros de la Asamblea, impiden soluciones democráticas para Venezuela. Los esfuerzos deben centrarse en un camino a elecciones libres y justas en 2024. El funcionario estadounidense recibió inmediata respuesta del canciller de Venezuela, enrostrando el daño hecho a las arcas del país por esta estrategia de secuestro de recursos, valorado en casi 30.000 millones de dólares. Si Estados Unidos defendiera la democracia venezolana, habría levantado las medidas coercitivas y devuelto al Estado los activos y recursos que pertenecen al pueblo. Por el contrario, defiende una operación criminal de saqueo al país, disfrazada de una institución que ni siquiera existe. Además, la Asamblea de 2015 solicitó el bloqueo contra Venezuela. Actualmente son más de 900 medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre todo el aparato fiscal, especialmente sobre la industria petrolera, la principal del país. Varios procesos de diálogo público y privado están en marcha con las oposiciones del país y también con Estados Unidos, ante la derrota de la estrategia de gobierno paralelo de 2019. Para actualizarnos en torno a este tema, hacemos contacto ahora acá en nuestra propia sede central en Caracas con Leonel Retamal, corresponsal permanente en la capital venezolana. Buenas noches, Leonel. Cuéntanos cuáles han sido las repercusiones fundamentales que han tenido estos hechos, estas decisiones de la Fiscalía, también la decisión de la Asamblea Nacional de acompañar estas investigaciones. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas noches. Saludar también a nuestra audiencia. Este es un tema que está generando mucho debate en Venezuela, de analistas y también de los actores políticos, puesto que todos coinciden, las distintas instituciones, los que forman parte de la Asamblea electa el 6 de diciembre del año 2020 y que comenzó funciones el 5 de enero de 2021, donde hay personas que militan en el chavismo, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el Gran Polo Patriótico, y también hay políticos de oposición. Y todos ellos coinciden en que hay aquí una usurpación de funciones del Poder Legislativo de parte de este grupo que ganó efectivamente sus curules en 2015, pero han tratado de extenderse en las funciones que no les competen bajo ninguna ley venezolana, y por lo tanto ese es el argumento que desarrolla el fiscal para solicitar su aprehensión y sus órdenes de captura internacional. Esto, por supuesto, ellos tratan de generar un beneficio propio bajo la figura de la retención, de la captura, del bloqueo de los recursos venezolanos al que ellos podrían eventualmente o tuvieron durante este tiempo, como dijo Jorge Rodríguez, el presidente actual de la Asamblea. Como dijo él, parcialmente han conseguido ese objetivo de hacerse de los recursos venezolanos. Las reacciones son transversales de rechazo. Hoy día conversábamos con algunos diputados opositores y ellos decían que
Ya no se explica cómo Estados Unidos puede seguir manteniendo esta política de validar a esta asamblea extinta. Esto le ha hecho mucho daño al país, otra de sus reflexiones, porque esta asamblea, precisamente electa el año 2015, fue la que aupó, la que propició, solicitando la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela específicamente y con gran profundidad contra la industria petrolera, que es el motor de la economía venezolana. Y también ha tenido un impacto en todo el cuerpo social, como ha quedado refrendado por distintos estudios internacionales e incluso por la relatora especial de Naciones Unidas para el efecto de los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales. Así que esos ya son dos aspectos, el político, el efecto de las sanciones, pero además ellos dicen que hay consenso también en que el único beneficio ha sido económico para estos actores políticos que han estado detrás de esta figura del gobierno interino, la figura del presidente interino o presidente encargado, que ninguna realmente tenía funciones aquí en Venezuela, no tenía ningún poder real en el país y por lo tanto toda esa estrategia, toda esa arquitectura de gobierno paralelo finalmente ha demostrado que no funcionó para los objetivos de esa oposición ni tampoco fue beneficiosa para el país. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer también le respondía a este funcionario estadounidense, Brian Nichols, diciendo que si él se quiere contactar con una auténtica, con una válida Asamblea Nacional que dirige el Poder Legislativo en Venezuela, debe acudir hasta donde sesiona la Asamblea electa el año 2020, como decía, y que entró en funciones en 2021. El pasado 5 de enero, hace pocos días atrás, comenzó el tercer periodo legislativo y ya ha comenzado sus funciones la Asamblea, entregando notificaciones a los otros 4 poderes del Estado y comenzando ya su agenda de trabajo para este año 2023. Lo que resta en cuanto a ese protocolo de comienzo de año es también la presentación de la memoria pública que entrega el Poder Ejecutivo, liderado por Nicolás Maduro, al Poder Legislativo. Eso también vamos a estar cubriéndolo durante estos días. Se realiza según la Constitución venezolana en las primeras 2 semanas del año y por lo tanto eso también va a ir a sentar todo este camino de restauración institucional, de validez de las instituciones y de los poderes que están funcionando en Venezuela, Rolando. Gracias, Leonel, por tu actualización. Bien, buenas noches. Y con estas informaciones tenemos mayor contexto para el análisis en este minuto, por eso nos vamos hasta Maracaibo para conversar con Ildefonso Finol, economista e historiador, quien nos acompaña desde aquí, desde Venezuela. Buenas noches, abogado. Quisiera conocer, los propios sectores de oposición desconocen el estatus de los activos que estuvieron hasta hace unos días manejados por el exdiputado Juan Guaidó y un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos decía hace unos días que fueron entregados al gobierno interino la cifra de 2.700 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde han ido a parar esos recursos? Muy buenas noches. Un saludo respetuoso a toda la audiencia de Telesur. Venezuela ha estado sometida de manera sistemática a una agresión dirigida directamente por Estados Unidos, donde se involucraron un conjunto de actores políticos venezolanos de la derecha, de la peor calaña, de la rancia y decadente oligarquía criolla, que se prestaron a armar este fantoche de supuesto gobierno interino. Pero además, esto viene concatenado con todas las acciones violentas que se intentaron, por ejemplo, en esta etapa desde el 2013 mismo,
con las guarimbas, destruyendo la planta física del país, destruyendo las vías, destruyendo los servicios públicos, agrediendo a las personas, causando más de 47 víctimas fatales con violencias callejeras inusitadas que nunca se habían visto, no forman parte de la idiosincrasia y la cultura fraterna, solidaria, alegre, trabajadora del pueblo venezolano. Y este grupo venía de esa manera con apoyo de gobiernos extranjeros. No olvidemos la trama aquella del Grupo de Lima, el apoyo en la OEA, todo esto dirigido obviamente por los Estados Unidos. Pero esto es el mismo delito contra la Constitución, porque es una acción sistemática, planificada contra el proyecto bolivariano, que no ha cesado. Al presidente Chávez le dieron un golpe en abril del 2002, cuando lo único que había hecho era bien para el país, modernizando la arquitectura constitucional con el proceso constituyente, introduciendo leyes populares que servían para impulsar una fase progresista en el país, y le dieron un golpe y prácticamente no lo dejaban gobernar con acciones de este tipo. Y una nueva etapa agresiva, ¿no? Una nueva etapa de injerencismo descarado de parte de Estados Unidos con el triunfo del 2013 del presidente Nicolás Maduro, desestabilizando al país, el ataque al aparato económico, la destrucción del signo monetario. Y este último ejercicio, que además nos ha hecho quedar a la parte de esta política de la derecha, el ridículo universal, porque a quién se le ocurre que un gobierno fantoche, inexistente, a través de un estatuto ridículo que pretende abolir la Constitución, va a sostenerse incluso más allá del periodo legislativo para el que fueron electos. Esto es un ridículo universal que esta gente ha hecho y que ha puesto el nombre de Venezuela, digamos, en casi al escarnio público de la política internacional, demostrando la ignorancia. Ildefonso, pero ese ridículo universal del que usted habla ha causado, ¿qué daño ha causado a Venezuela al mismo tiempo? Se calcula en 30.000 millones de dólares el daño patrimonial en activos y recursos bloqueados, confiscados fuera del país. ¿Este daño en qué se traduce en la sociedad venezolana? Ciertamente, estas personas trazan la estrategia de apoderarse de activos importantes de la República, en el caso de Sigo, de monómeros, del oro en Inglaterra, del dinero en cuentas en Europa, en Portugal, en Inglaterra, en el mismo Estados Unidos. Y ellos, ¿para qué hacen ese daño diplomático, no? Tratando de aislar diplomáticamente al país. O sea, todo el manual de las formas de injerencismo imperialistas y el boicot económico. ¿Para qué? Para que el pueblo venezolano, se suponía, según la fórmula que ellos plantearon, en el marco de los sufrimientos causados por estas acciones, entonces se levantaba y tumbaba el gobierno para traerlo a ellos y dejárselo en bandeja de plata. Entonces, en este momento, la población venezolana siente una gran solidaridad con las acciones que está tomando el Estado, tanto la Fiscalía, el Parlamento, las que tome el Ejecutivo, los cuerpos de seguridad, contra estas personas que cometieron delitos contra la Constitución, delitos de lesa patria, de traición a la patria, porque se combinaron, se confabularon con gobiernos extranjeros, incluso con actores criminales extranjeros del narcotráfico, del paramilitarismo, para hacerle daño al pueblo de Venezuela, y eso es parte de la crisis que hemos vivido y que ellos ahora incluso de manera tan cínica pretenden llamar a protestas y llamar a paro por la situación socioeconómica que causaron cuando Venezuela había alcanzado los más elevados estándares de vida con la primera década y los primeros años del gobierno bolivariano. Entonces, por eso el rechazo a esta gente es masivo, es casi prácticamente el 100% del país está rechazando, ya incluso, como usted lo ha dicho, sectores de la misma oposición, pero en el pueblo sienten hoy confianza y desean que el Estado de Derecho sea aplicado a estos delincuentes, apátridas, traidores a la patria, que le han causado un grave daño a la República y sobre todo un grave daño a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo.
Estos 5 exdiputados y exdiputadas a quienes se les giró orden de captura viven en el exterior, más allá de la necesidad de esclarecer cómo ha sido este proceso en contra del país. ¿Cuál es el propósito o qué impacto puede tener este tipo de medidas? Bueno, en primer lugar, ejercer el Estado de Derecho. El pueblo estaba clamando acciones concretas en el marco de la ley, con el respeto a los derechos humanos, que ha sido tradición, que es doctrina y que es una práctica consuetudinaria de nuestro gobierno, de nuestro Estado, pero acciones contundentes contra una delincuencia que lamentablemente tiene la ciudadanía venezolana, pero que se ha confabulado con los enemigos históricos, en particular con el imperialismo norteamericano. No olvidemos que este año se cumple el bicentenario de la doctrina Monroe, y ellos se prestaron para la recolonización del país, para la destrucción de la soberanía nacional, para descuartizar a Venezuela y entregársela incluso a oligarquías de países vecinos, desde donde se orquestaron acciones terroristas contra nuestro pueblo. Entonces las acciones del Estado tienen que ser contundentes. El pueblo está esperando que el ejercicio de la justicia se haga de manera contundente, nítida, indistintamente de que queden como fugados, como prófugos, porque claro, ellos van a ser protegidos por el gobierno de Estados Unidos, al fin y al cabo son fichas suyas, ¿no? Aunque ya sabemos que en algunos momentos siempre los tiran a la basura, pero que quede claro que desde el punto de vista de las leyes venezolanas, y aquí no se aplica ninguna ley extraterritorial gringa, si la apruebe el Santo Senado, ¿no?, de Estados Unidos, aquí ellos son prófugos, son delincuentes y como tales tienen que ser tratados. Exdiputado que sí está en el país y en determinados sectores de la sociedad venezolana se preguntan incluso coloquialmente, ¿y Guaidó para cuándo? Debe ser procesado como uno de los principales actores de esta confabulación, donde estuvieron otros, ese Julio Borges y el otro Vecchio, que han recibido todos esos financiamientos millonarios y se han robado todos esos dineros de la República. Este señor, sin duda alguna, con el papel que ha jugado, con el ridículo que ha hecho, que ha causado al gentilicio venezolano, pero con el daño terrible que nos ha hecho como país, este señor tiene que pagar con, como dice el lugar común, con todo el peso, con toda la contundencia de las leyes venezolanas, porque es un traidor a la patria, porque es un hombre que ha causado un grave daño al patrimonio de la nación, que ha causado daños a nuestro pueblo, que es responsable de víctimas fatales y de secuelas terribles en lo socioeconómico contra nuestro pueblo. Por tanto, debe ser tratado como lo que es, como un delincuente. Todo esto forma parte también, Ildefonso, de la estrategia que inició Trump con más de 927 medidas coercitivas contra Venezuela que han causado mucho sufrimiento en el pueblo venezolano, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento también ya generalizado del fracaso de esta política. ¿Cómo entender esta contradicción? ¿Cuál es su opinión? Y no olvidemos también al carita de yo no fui de Obama, ¿no? Un gran traidor a su clase y a su etnia, que él hizo aquel nefasto decreto contra Venezuela declarándonos una amenaza. Y entonces ahí hubo un paquete imperialista contra Venezuela. Y eso que usted ha dicho, esto último, es muy importante destacarlo, porque la victoria del pueblo venezolano con la sabia dirección de la revolución del presidente Nicolás Maduro, de la vanguardia, de todas las vanguardias de los movimientos sociales, de los partidos de la revolución, ha logrado con la valentía, con ese espíritu de resistencia que está formado nuestro pueblo desde las luchas ancestrales, desde la gesta independentista, el espíritu bolivariano que fue rescatado en el siglo XXI por el comandante Chávez. Nuestro pueblo aguantamos, así lo digo en términos personales incluso, aguantamos todos los golpes de la crisis socioeconómica, aguantamos todas las carencias, aguantamos el sabotaje a los servicios públicos fundamentales, aguantamos la guerra contra nuestra economía, la destrucción del signo monetario, y esa resistencia
esa resistencia nos dio una victoria diplomática que hoy en día la reconocen todas las organizaciones válidas del sistema de Naciones Unidas. Todas reconocen al presidente Maduro, al gobierno bolivariano y a las instituciones de nuestro Estado. Incluso ya hemos pasado a la ofensiva desde el punto de vista diplomático, al punto de que nosotros somos sede, somos aliados, somos amigos de procesos de paz, de procesos de unidad, de procesos de integración, ejemplares como la ALBA. Entonces, yo creo que en términos diplomáticos, la diplomacia bolivariana de paz ejercida por nuestro gobierno se ha colmado de éxitos, ¿no?, frente a los pueblos, a la gran amistad, al gran amor que tienen los pueblos, empezando por Abiyala, por nuestra América, y todos los pueblos del mundo decentes, justos, saben que en Venezuela se ha librado una lucha ejemplar, una lucha resistente, una lucha cotidiana, minuto a minuto, centímetro a centímetro, y que la hemos ido ganando. Profesor, incluso el reconocimiento de esa derrota se le escuchábamos hoy a funcionarios del propio gobierno de Biden. Juan González, director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un podcast a propósito de la cumbre de mandatarios de América del Norte en México, decía, se le escuchaba hoy decir: perdimos terreno en la región por promover un cambio de régimen, incluso a través de una intervención militar. Basta con leer, decía el libro del ex secretario Esper en Latinoamérica, un enfoque diplomático da más resultados. El reconocimiento de que incluso se manejó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. ¿Qué significan estas palabras en la voz, en el pensamiento de funcionarios de la administración Biden? En ese manual, en el manual del injerencismo imperialista, la intervención militar siempre es una opción para ellos. En el siglo XX, no, recordemos las luchas, por ejemplo, de Augusto César Sandino, ese gran bolivariano, cómo tuvo que armar un ejército, ¿no?, con los más humildes, con los campesinos, irse a las montañas y las Segovias para enfrentar a aquel monstruo, como él les decía, aquellas bestias rubias que desde el norte pretendían convertirnos en sus siervos, ¿no? Todas las intervenciones contra la martirizada Haití, contra República Dominicana, en todos nuestros países, en todos los golpes de Estado, la Operación Cóndor. Entonces, siempre tenemos que volver a la historia para ubicarnos en la calidad del enemigo con el que nos estamos enfrentando. Y aprovecho esta parte final, hermano, para decir que esas victorias que hemos obtenido, nosotros no podemos dormirnos en los laureles. Fíjese lo que acaba de ocurrir en Brasil, en Perú. O sea, el fascismo, la derecha sumisa al imperialismo, que tiene el plan de recolonización, el plan neoliberal, todo esto que ha sido una amenaza permanente para nuestra América, esos no descansan, esos no los adormece ni los aquieta el espíritu de la Navidad ni el feliz año. Ellos están pendientes de cómo recolonizarnos, cómo dominarnos, cómo cooptarnos. Y por eso, en medio de las victorias que hemos logrado, mantener en alto la vigilancia y el alerta que el mismo presidente Maduro ha llamado a que no bajemos la guardia, porque este enemigo no es nada de fiar, como dijo el Che, ni tantito así. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones. Un abrazo. Momento de una nueva pausa, pero en instantes regresamos porque es noticia la alta mortalidad infantil en el mundo. Más de 5 millones de niños y niñas murieron antes de cumplir los 5 años. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde.
miércoles, solo por Telesur. Hace 30 años en México se impulsó una profunda contrarreforma agraria que buscó privatizar la tierra de los campesinos. ¿Qué ha sucedido con esa contrarreforma agraria? Han perdido los campesinos la tierra, se ha modificado el modelo agropecuario. Para platicar sobre todos estos temas está con nosotros en Cruce de Palabras la doctora Ana Deita. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. Julio Antonio Mella, un día dijiste que aún después de muertos somos útiles, porque servimos de bandera. Y así ha sido. Tú fuiste siempre bandera de nuestros obreros y nuestros jóvenes en luchas revolucionarias. Y hoy eres bandera alentadora, ejemplar, victoriosa e invencible de la Revolución Socialista de Cuba. 10 de enero de 1929. Asesinan en México al revolucionario cubano Julio Antonio Mella. Es noticia del mundo. El Grupo de Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil alertó hoy sobre lo que llamó tragedia evitable de la mortalidad infantil y juvenil tras revelar que un niño o un joven murió cada 4 segundos en 2021. La Organización de Naciones Unidas anunció este martes que más de 5 millones de niños en el mundo murieron antes de cumplir los 5 años durante 2021, mientras llamó a un acceso más equitativo a la atención primaria. El Grupo Interinstitucional de Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil, IGME, señaló además en su más reciente informe que ese año fallecieron entre 2,1 millones de niños y jóvenes entre 5 y 14 años. El documento publicado apunta que en el año 2021 perdieron la vida 1,9 millones de niños en el parto o por complicaciones del embarazo. El grupo de expertos instó a invertir en un sistema de salud más justo. La titular de la División de Análisis de Datos, Planificación y Seguimiento de la UNICEF, Veera Ganesh, destacó que cada día demasiados padres se enfrentan al trauma de perder a sus hijos, a veces incluso antes de que respiren por primera vez. Y agregó: una tragedia tan generalizada y evitable no debería aceptarse nunca como inevitable. Es posible avanzar con una voluntad política más firme y una inversión específica en el acceso equitativo a la atención primaria de salud para todas las mujeres y todos los niños. Otros datos señalan que el 56% de los decesos registrados en menores de 5 años en 2021 se produjeron en la región de África subsahariana. Entre tanto, Asia Meridional reportó el 26% del total. El jefe de salud maternal, infantil y juvenil de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Anshu Banerjee, afirmó que resulta terriblemente injusto que las oportunidades de supervivencia de un niño dependan del lugar donde nace. A pesar de ello, el informe del IGME resaltó que la tasa mundial de mortalidad de menores de 5 años disminuyó a partir del año 2000 en un 50%, mientras que en niños mayores y jóvenes un 36%. No obstante, las autoridades precisaron que de no tomarse medidas urgentes en los servicios sanitarios antes de 2030, podrían fallecer alrededor de 59 millones de niños y jóvenes, así como 16 millones de bebés recién nacidos.
Y estos datos son mucho más alarmantes cuando se trata de las regiones más desfavorecidas del planeta. La cifra de muertes supera el 70% cuando se trata de África y el sudeste asiático. Son los temas que analizamos y reflexionamos en Es Noticia. Por eso la invitación a encontrarnos mañana para analizar, para reflexionar, para poner en contexto lo que es noticia en América Latina y el mundo. Buenas noches.